El poder de la serenidad, 3 lecciones para dominarte a ti mismo. Introducción. En un mundo sobrecargado de estímulos, donde los mensajes, los sonidos y las exigencias externas nunca cesan, ser capaz de mantener la calma se convierte en una hazaña contracorriente. La verdadera fortaleza no reside únicamente en la fuerza física o en la rapidez mental, sino en la habilidad de conservar tu equilibrio interno cuando todo a tu alrededor parece conspirar para que lo pierdas. Aquí comienza nuestro viaje, una exploración profunda del poder de la serenidad, la resiliencia emocional y el dominio de uno mismo en medio del caos contemporáneo. Si alguna vez has sentido que eres fácilmente arrastrado por las emociones ajenas, que tu paz interior escapa ante la más mínima provocación, hoy te invito a redescubrir esa fuerza silenciosa capaz de transformar cada momento en una oportunidad para crecer. El estoicismo no es un simple concepto filosófico, es una disciplina práctica, una visión estratégica que convierte la calma en rebeldía y la templanza en poder real. A lo largo de este recorrido, desglosaremos los mecanismos ocultos detrás de las provocaciones diarias, aprenderemos a no caer en trampas emocionales, a ver los conflictos con claridad, a transformar el silencio en respuesta y a crear una vida cimentada en principios sólidos y una paz que no depende de factores externos, sino de tu decisión consciente. Porque identificar tu dominio interno es descubrir el único territorio que puedes conquistar de verdad. Prepárate, cada capítulo será una inmersión total en el arte de la calma estratégica. No habrá respuestas rápidas, sino reflexiones profundas y analogías originales, diseñadas para ayudarte a comprender, aplicar y expandir los conceptos estoicos mucho más allá de la superficie. Si buscas un cambio duradero en la forma en que enfrentas el mundo y en cómo respondes ante la adversidad, este es tu espacio. Capítulo 1. No reacciones por reflejo. No reacciones por reflejo. Esa es la consigna que separa a quienes sobreviven del entorno de quienes lo dominan. Reaccionar sin pensar es como entregarle las llaves de tu paz interior a quien tiene la menor provocación o la mayor inseguridad. Es como dejar el timón de tu barco en manos de las olas, confiando en que nunca habrá tormenta. Pero todos sabemos que la tormenta, tarde o temprano, llega. ¿Y ahí? Quienes han construido un refugio interno son los únicos que pueden esperar a que pase sin perderse en la tempestad. Imagina que cada provocación es como una sombra que cruza frente a ti. La sombra no puede tocarte, ni dañarte, solo puede afectarte si decides perseguirla. Si respondes sin pensar, te conviertes en cazador de sombras, gastando energía en lo efímero, perdiendo de vista el propósito más profundo de tu presencia en el momento. En la vida real, las provocaciones pueden manifestarse de 1000 maneras, una crítica camuflada como consejo, una burla disfrazada de broma entre amigos, una confrontación abierta que busca medir tu temperamento. Quienes lanzan la provocación suelen esperar una reacción que confirme su hipótesis sobre ti. ¿Veremos si realmente es tan calmado? ¿Lograremos hacerlo perder el centro? ¿Es tan fuerte como parece? La trampa está en el juego invisible del poder emocional. Si entras en su dinámica, pierdes el terreno que solo tú puedes proteger. Por eso, la respuesta estoica ante la provocación es la pausa. El arte de no responder por impulso, de no dejarse llevar por la primera emoción que cruza tu mente. La pausa es la brecha dorada entre la acción externa y tu respuesta interna, el espacio donde puedes decidir quién quieres ser y cómo deseas actuar. Tomemos un ejemplo cotidiano, el tráfico en la ciudad. Las bocinas suenan, los gestos hostiles entre conductores abundan, y el ambiente parece una jungla de emociones volátiles. La mayoría reacciona en automático, con gritos, reclamos, gestos que apenas contienen la rabia. Pero existe una minoría entrenada en la calma estratégica. Ellos respiran, observan, permiten que el primer impulso pase como una ola y luego deciden cómo responder, a veces con silencio, a veces con cordialidad, casi nunca con agresividad. Esa diferencia, aunque sutil, transforma el ambiente y les protege de caer en el ciclo de hostilidad que tanto desgasta.
En el ámbito profesional ocurre algo similar. Las reuniones de trabajo pueden transformarse en campos de batalla sutiles, donde una palabra mal colocada o una ironía puede escalar en segundos. El reflejo automático sería contestar, interrumpir, defender la propia postura con vehemencia. Pero el líder, el verdadero maestro del autocontrol, espera. Escucha, analiza, filtra la emoción de la razón y responde cuando la lluvia de provocaciones ha dejado claro quién es quién y cuál es la batalla que realmente merece atención. Los sabios del estoicismo, como Marco Aurelio y Epicteto, dedican páginas enteras a la importancia de esta brecha de conciencia entre estímulo y respuesta. Para ellos, el dominio propio comienza por reconocer que nada externo te puede dañar si no permites que lo haga. Es en ese momento de pausa que el caos externo se convierte en aprendizaje y la provocación en oportunidad para fortalecer el carácter. No reacciones por reflejo significa aprender a leer el clima emocional antes de entrar en él. Como el navegante que estudia el cielo antes de zarpar, tú puedes anticipar las tormentas y preparar tu barco para resistir. Esta preparación comienza con la práctica diaria de la reflexión. Observa tu entorno, detecta las señales de provocación y pregúntate antes de actuar, ¿esta batalla es mía? ¿Esta emoción me representa? Mi respuesta será fruto del control o de la reacción. El silencio, a veces, es la mejor respuesta. No porque muestre debilidad, sino porque revela fortaleza. La calma desconcierta a quienes buscan el enfrentamiento y evidencia el dominio interno. Recuerda, quien controla el ritmo de la conversación controla el desenlace. Si cedes tu paz por una reacción apresurada, dejas de ser protagonista de tu historia. En el mundo virtual, donde las redes sociales amplifican las emociones y las opiniones se disparan en segundos, el arte de la pausa se vuelve aún más valioso. Antes de contestar un mensaje incendiario, antes de participar en una discusión pública, detén tu impulso, respira y decide si tu energía merece ese gasto. Tu paz no tiene precio, no la malgastes en escenarios ajenos. La práctica de no reaccionar por reflejo puede cambiarte de adentro hacia afuera. Te volverás más observador, más paciente, más capaz de elegir tus batallas y de construir relaciones donde el respeto y la claridad predominan sobre la emoción fugaz. La próxima vez que una provocación golpea tu puerta, recuerda que el poder es tuyo. Abre solo si te conviene, si suma a tu crecimiento, si refleja la persona que verdaderamente quieres ser. Observa cómo las personas a tu alrededor reaccionan ante las mismas provocaciones. Está aquel que explota rápidamente y después se arrepiente, el que evade todo conflicto y se guarda rencores, el que responde con ironía para ocultar la vulnerabilidad. ¿Qué diferencia a quienes parecen imperturbables? La respuesta está en la pausa que se conceden para observar el panorama, decidir su papel en esa escena y retirarse si la situación lo exige. No es cobardía, es sabiduría en acción. El mundo laboral exige, además, una maestría especial en el arte de la no reacción. En el entorno corporativo, comunicaciones impersonales, objetivos estresantes y la presión por destacar pueden hacerte sentir como una pieza intercambiable o bajo permanente escrutinio. La clave está en construir un espacio mental seguro donde tu autoestima no dependa de la percepción ajena ni del reconocimiento inmediato. Según los estudios de inteligencia emocional, aquellos que dominan la pausa y la reflexión son quienes lideran con inspiración, no por miedo, sino por ejemplo. Cuando las crisis surgen, su reacción calmada guía a otros y redefine la cultura del equipo. Pero este principio trasciende el trabajo y las relaciones personales, es una herramienta para cualquier desafío vital. En el deporte, los grandes campeones no son solo hábiles físicamente, sino mentalmente imperturbables ante la adversidad, la presión del público o las derrotas parciales. En sus autobiografías, atletas exitosos narran cómo aprendieron a observar primero, respirar, sentir el impulso, y luego decidir si el momento era para atacar, para defender o simplemente para esperar.
El arte definitivo consiste en transformar cada provocación en catalizador de crecimiento. Si alguien te enfrenta esperando tu reacción airada, sorpréndelo con tu serenidad. Si la crítica busca minar tu confianza, convierte sus palabras en motivación para tu desarrollo personal. Si el entorno te presenta una urgencia, prioriza tu paz interna y decide si la respuesta requiere acción inmediata o reflexión profunda. No reacciones por reflejo también significa abrazar la comprensión y la empatía. Muchas veces, las provocaciones no hablan de ti, sino de las luchas internas del otro. A veces el sarcasmo es defensa, la crítica es una petición encubierta de ayuda, el enojo es miedo disfrazado. Tomar distancia emocional y observar con serenidad revela matices que te permiten responder no solo con calma, sino con sabiduría. Para cultivar este hábito, desarrolla rutinas diarias de meditación, journaling, reflexión silenciosa o cualquier actividad que te ayude a reencontrar tu centro. La combinación de conciencia plena y autoconocimiento es el cimiento sobre el cual construirás el arte de la no reacción. Al final, recuerda que no eres responsable de la tormenta que otros llevan en su interior. Tu tarea es dominar el propio clima emocional. Si logras hacerlo, tu vida se convierte en ejemplo y refugio, y las provocaciones externas pierden poder sobre tu destino. Con esta base, prepárate para el siguiente capítulo, donde descubrirás que el silencio, lejos de ser vacío, es el lenguaje del dominio. Transición al siguiente capítulo. Una vez protegido tu centro frente a las provocaciones, el siguiente paso será dominar el arte del silencio, como convertirlo en herramienta, en escudo y en lenguaje poderoso. Capítulo 2. Deja que el silencio hable por sí solo. En la historia humana, el silencio ha sido la cuna del aprendizaje y el autodescubrimiento. Los sabios y filósofos, los artistas y líderes verdaderos, han invertido largas horas en soledad para escuchar no solo lo que sucede a su alrededor, sino, sobre todo, lo que ocurre en su propio interior. En la cultura contemporánea, sin embargo, el silencio puede generar incomodidad, incomprensión o incluso ser visto como signo de debilidad o evasión. Pero quien ha aprendido a habitar el silencio sabe que, lejos de ser vacío, es fuente de poder. En las relaciones personales, el silencio puede tener múltiples significados. Puede ser calma en medio de una discusión acalorada, puede ser un refugio durante un momento de tristeza, puede ser solidez cuando todo parece colapsar alrededor. ¿Quién sabe cuándo callar y cuándo hablar? Domina el ritmo de la interacción, dirige la narrativa del encuentro y se protege de las dinámicas destructivas. Imagina una discusión donde ambas partes están elevando la voz, intentando imponerse o defender sus ideas. El silencio de uno de los interlocutores, lejos de ceder la batalla, puede ser una práctica intencional para observar, analizar y redirigir la energía emocional de la conversación. Muchas veces, ese silencio obliga al otro a reflexionar sobre sus palabras, a repensar la estrategia o incluso a reconocer su propio exceso. El silencio madura las emociones, aplaca el fuego de la disputa y convierte el ambiente en terreno fértil para el entendimiento. En el mundo laboral, el silencio bien administrado te puede distinguir. No se trata de no participar, sino de saber cuándo tu aporte es realmente valioso. El profesional que sabe escuchar, que permite espacios de pausa en medio de la reunión, que no interrumpe por ansiedad sino que responde desde la reflexión, genera respeto y admiración. Los grandes negociadores buscan el silencio para observar reacciones, descubrir motivaciones ocultas y preparar argumentos de peso. Muchas veces, un silencio estratégico puede vencer la verborrea inútil y definir el desenlace de una negociación clave. El silencio también es medicina. En tiempos de ansiedad, estrés o dolor emocional, la tendencia es recurrir a la palabra, a la explicación constante, al lamento reiterado. Pero quienes practican el silencio como ritual diario pueden transformar esa energía negativa en aprendizaje, crecimiento y resiliencia. En la soledad tranquila, la mente encuentra respuestas que el bullicio no puede ofrecer, las heridas sanan y el propósito se redefine.
Por supuesto, el silencio no es evasión. No se trata de rehuir los conflictos, de ocultar la verdad ni de crear muros de incomunicación. El silencio sabio es una herramienta de protección, no de distancia. Sabes que puedes hablar, pero decides cuando el momento es propicio, evitando que el impulso o la emoción desborden el relato y causen daño. La pausa comunicativa permite que todos los participantes en una situación reconsideren, retomen y reconstruyan desde la serenidad. En el arte y la música, el silencio es el marco que da sentido a las notas. Sin la pausa, la armonía se convierte en confusión, el mensaje se pierde y la belleza desaparece. En la conversación humana ocurre lo mismo. Si cada instante se llena de palabras, no hay espacio para la contemplación, para el análisis ni para el crecimiento. El que controla el silencio, controla el tiempo, la energía y el resultado. Prueba este ejercicio. La próxima vez que te encuentres en una dinámica tensa, en vez de responder automáticamente o buscar justificarte, permite que el silencio hable. Observa el rostro del otro, analiza la situación, deja que el momento decante. Verás cómo la ansiedad disminuye, cómo los argumentos pierden fuerza y cómo la verdad se filtra entre lo que no se dice. El silencio revela intenciones ocultas. El que necesita que respondas de inmediato suele estar movido por la inseguridad o la urgencia de controlar. El que tolera el silencio y permanece presente, demuestra dominio y fortaleza. Con el tiempo, tu entorno aprenderá a valorar tus momentos de pausa, a respetar tu forma de comunicar y a reconocer que el silencio, lejos de ser vacío o ausencia, es la manifestación más elevada de tu dominio personal. Incluso en el amor, el silencio tiene poder. En la pareja, en la familia o entre amigos, saber callar en momentos de tensión, de tristeza o de desencuentro puede evitar rupturas innecesarias y transformar el conflicto en comprensión. Muchas veces, el silencio se vuelve la mejor forma de decir estoy aquí, de acompañar sin invadir, de dar espacio para que el otro escuche su propia voz. Como práctica espiritual, el silencio es esencial. Los momentos de meditación, de comunión con la naturaleza o de jornadas reflexivas son espacios donde el alma encuentra su verdadero centro y el ego pierde fuerza. El silencio profundo te conecta con la totalidad y te permite escuchar lo que no podrías captar en el bullicio del día cotidiano. Por último, el silencio bien administrado protege tu energía. Sin palabras innecesarias, sin respuestas impulsivas, sin intentos por justificarte o complacer a todos, ahorras tiempo, salud emocional y dignidad. Cada vez que eliges el silencio, elevas el nivel de la conversación y profundizas la relación contigo mismo. No temas al silencio. Abrázalo como parte de tu arsenal emocional. Practícalo en lo cotidiano, en lo profesional, en lo espiritual. Te sorprenderá descubrir que, lejos de aislarte, te conecta con tu propio poder y te distingue como alguien digno de confianza, respeto y admiración. Muchos temen el silencio porque creen que serán olvidados, ignorados o subestimados. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Los líderes que manejan los tiempos, los artistas que declaran más en una pausa que en decenas de frases, los sabios que escuchan antes de hablar, se quedan grabados en la memoria colectiva. Se les respeta por lo que no dicen, por la expectativa que su quietud genera y por la contundencia que sus palabras adquieren precisamente porque no son lanzadas al azar. Así, cada silencio consciente que siembres en tu vida será como una semilla que, tarde o temprano, florece en forma de respeto, claridad y profundidad. Haz del silencio tu aliado en todas las circunstancias. Úsalo para reflexionar antes de actuar, para observar el verdadero rostro de las situaciones y para concederte el regalo de la contemplación en medio del bullicio. Recuerda, el mundo puede olvidar muchas cosas, pero nunca olvida la fuerza de una presencia que se atreve a callar mientras todos corren a llenar el aire con palabras vanas. El silencio genuino, lejos de alejarte, te conecta y te eleva. Transición al siguiente sea, pero el poder del silencio es solo el principio.
En el próximo capítulo, descubrirás por qué los elogios y la validación externa pueden ser trampas tan sutiles como peligrosas, y cómo forjar una autoconfianza que no dependa del aplauso de los demás. Capítulo 3. El elogio como trampa sutil. El elogio puede ser una trampa invisible. Es cierto que recibir palabras amables o reconocimiento por logros es humano y necesario en cierta medida, nos ayuda a desarrollar autoestima y sentido de pertenencia. Pero en cuanto el elogio se transforma en necesidad, comienza a debilitar la esencia interior. Como el pez que solo nada en aguas tranquilas y rehúye las corrientes desafiantes, quien vive esperando el aplauso se expone a perderse a sí mismo cuando el público cambia de preferencias. Los sabios han compartido durante siglos la advertencia sobre los peligros del elogio. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribía en sus meditaciones: no te dejes engrandecer por el aplauso, ni tampoco disminuir por la crítica, ambos son viento que no deben mover tu barca. Y es que el reconocimiento externo, por sincero que sea, nunca debe sustituir la confirmación interior de tu propio valor. En el ámbito laboral, el elogio puede tener rostro de ascenso, de felicitación pública, de bonificación especial. Quien vive pendientes de la aprobación de sus superiores corre el riesgo de sacrificar sus valores por cuotas de popularidad. Algunas organizaciones utilizan el elogio como mecanismo de control, premian comportamientos dóciles y castigan la honestidad incómoda. Así, el trabajador aprende a complacer, a ajustarse al molde, en vez de buscar la excelencia genuina y el desarrollo integral. En la vida familiar y personal, el deseo de reconocimiento puede convertirse en el origen de numerosos conflictos. Padres que elogian solo los éxitos académicos de sus hijos y critican sus pasiones más libres, parejas que valoran la apariencia externa sobre el crecimiento emocional. El niño que crece buscando aprobación desarrolla una dependencia insana que, en la adultez, se manifiesta como inseguridad, miedo a tomar riesgos y dificultad para establecer límites. El elogio también puede ser usado como manipulación. Personas con intenciones ocultas elogian para obtener favores, crear confianza, influir sobre tus decisiones o debilitar tus defensas. El halago se convierte en moneda de cambio, en estrategia de seducción o en artimaña de dominación. Quien no reconoce esta dinámica puede regalar su energía a relaciones tóxicas y perder su propio criterio. El peligro más sutil del elogio radica en que suele alimentar el ego, pero no el alma. Quien se acostumbra solo al alimento externo olvida nutrirse desde dentro. Cuando la admiración desaparece, queda expuesto a una sensación de vacío, soledad y desorientación. La autoestima que depende del aplauso es frágil como el cristal, vulnerable a los cambios de humor del entorno y a las crisis de identidad. Entonces, ¿cómo abordar el elogio desde la perspectiva del dominio personal? El primer paso es aprender a recibirlo con gratitud pero sin apego. Agradece el reconocimiento sincero, nota lo que es útil, pero nunca confundas tu verdadero valor con la opinión variable de los demás. La fortaleza se construye internamente, en el esfuerzo silencioso, en los retos asumidos sin testigos, en los logros personales que nadie más ve pero que tú sabes que existen. Practica la autovalidación. Haz una lista de tus logros que no dependen de la mirada ajena, reconoce el coraje con que has enfrentado tus propios miedos, la generosidad cotidiana, la disciplina de seguir adelante ante la adversidad. Visualiza tu historia como un viaje digno no por las medallas obtenidas, sino por las heridas sanadas, los aprendizajes adquiridos, las promesas cumplidas. No rechaces el elogio ni lo conviertas en tu objetivo. Recíbelo, intégralo si es constructivo, pero sigue caminando. Haz que tu nivel de satisfacción dependa de tus propios estándares, no de los aplausos circunstanciales. Elige maestros que te desafíen en vez de aduladores que solo quieren endulzar tu oído. En cada etapa de la vida aparecerán nuevas formas de validación externa. El adolescente busca reconocimiento social, el joven profesional sueña con premios y menciones, el adulto ansía seguridad y respeto público,
el mayor desea ser recordado. Todas esas formas, aunque normales, deben estar equilibradas por la búsqueda de sentido interno y la autoaceptación. Haz este ejercicio. Cada vez que recibas un elogio, pregúntate, ¿quién soy si nadie me aplaude? ¿Qué de mí persiste cuando el mundo está en silencio? Descubre en esas preguntas la raíz de tu poder. Aprenderás que tu esencia no cambia según las modas ni las tendencias, tu verdadero valor reside en la coherencia con tus principios y la fidelidad a tus sueños. Finalmente, enseña a otros a valorar la autenticidad sobre el aplauso. Reconoce a los que trabajan en silencio, inspira a los que se levantan sin que la multitud los admire, apoya los procesos internos que son invisibles pero decisivos. Así transformarás tu entorno en una red de crecimiento genuino y respeto duradero. Esta comparación envenena la motivación y aleja del propósito personal. El valor real no se encuentra en superar a otros, sino en superarte a ti mismo. Recuerda, quienes más aplauden suelen ser también los primeros en callar cuando llegan las dificultades. Si tu base es el halago constante, el fracaso puede volverse devastador. En cambio, aquellos que cultivan una autoestima robusta, basada en la autopercepción y el propósito interno, navegan por los altibajos de la vida con mayor resiliencia. El proceso de desapego del elogio implica trabajar el autoconocimiento. Pregúntate por qué anhelas la validación externa. ¿Es por heridas antiguas, por carencias afectivas, por miedo al anonimato? Sanar esas raíces profundas es el atajo hacia la libertad personal. El verdadero autoliderazgo no teme a la soledad ni al silencio, encuentra en ambos los mayores aliados para el crecimiento genuino. Replantea cómo das reconocimiento a otros. ¿Tu elogio es terapia o manipulación? ¿Ves el esfuerzo invisible de quienes te rodean o solo valoras los resultados más espectaculares? Promueve círculos de honestidad donde el elogio sea semilla de confianza, no cadena de dependencia. Celebra a los que avanzan lento, a los que caen y se levantan sin testigos, a los que, aunque no brillen bajo los reflectores, construyen realidades fundamentales. Renueva tu propio lenguaje interno. En vez de repetir los elogios ajenos, cultiva afirmaciones personales: soy valioso por mi coraje, mi esfuerzo tiene sentido, no dependo del aplauso para existir plenamente. Visualiza tu día a día no por los premios recibidos sino por los desafíos superados en silencio. El trabajo de desactivar la trampa del elogio es un viaje continuo. Agradece las palabras positivas, comparte tu gratitud, pero nunca conviertas el reconocimiento en la meta ni en el timón de tu vida. Los frutos más valiosos son los que recoges dentro de ti, en la tranquilidad de tu conciencia y la certeza de tu integridad. Solo entonces, fortalecido desde dentro, serás capaz de influir, inspirar y liderar a otros sin caer en la adicción a las validaciones externas. Tu libertad interior será la señal más clara de tu auténtico éxito. Transición al siguiente capítulo. El tema del reconocimiento abre la puerta a una reflexión aún más profunda, la importancia de desacelerar cuando el mundo exige velocidad. En el siguiente capítulo descubrirás por qué la paciencia y el ritmo propio son tesoros en la era de la prisa. Capítulo 4. Desacelera cuando el mundo exige prisa. Pero la virtud de desacelerar es revolucionaria en este contexto. Solo quienes comprenden la importancia del ritmo propio, de la pausa meditada, pueden sostener una vida plena y auténtica. Desacelerar va mucho más allá de moverse lento. Significa redefinir la relación con el tiempo, poner límites conscientes a la prisa ajena y saborear el trayecto en lugar de obsesionarse con la meta. Observa cómo la naturaleza nunca se apura. La semilla requiere una estación completa para brotar, el río sigue su cauce aunque le griten desde la orilla, el sol no acepta que le reprochen los amaneceres tardíos. Incluso en los procesos tecnológicos que tanto admiramos, los grandes logros suelen tomar años de investigación invisible y fracasos ocultos antes de presentarse como milagros de la inmediatez. Aceptar un ritmo propio es rebelarse contra los estímulos que exigen aceleración constante.
Por más mensajes que tú recibas con la leyenda urgente, tu vida no puede estar siempre al borde del colapso. El estrés crónico generado por la cultura de la prisa tiene consecuencias físicas y emocionales: insomnio, ansiedad, pérdida de creatividad, relaciones superficiales y sentido de absurdo. La prisa constante es enemiga de la reflexión profunda. Desacelerar requiere valentía. Significa desafiar la voz interna y externa que te grita: apúrate, no te quedes atrás, si paras, pierdes. Pero solo quien se detiene a observar realmente entiende el valor de lo que está viviendo. Al reducir la velocidad, aprecias las microexperiencias, la conversación significativa, el detalle en el trabajo bien hecho, la sonrisa inesperada, la belleza de lo cotidiano. Los recuerdos más valiosos suelen originarse en los momentos donde el tiempo fue aliado, no enemigo. En la esfera profesional, el trabajador que desacelera no es menos productivo, a menudo es más eficiente. Sabe que cada tarea requiere atención plena, que el cansancio acumulado destruye la calidad, que las soluciones esenciales rara vez surgen bajo presión extrema. Los proyectos exitosos son el fruto de la constancia y la revisión, no de la sobrecarga y la improvisación. Mark Twain solía decir: si tienes prisa, camina despacio. Si tienes mucha prisa, da la vuelta y haz el recorrido al doble de lentitud. El consejo es paradójico pero certero. Cuando el entorno presiona para correr, tu claridad surge al caminar con paso firme. La prisa es adictiva. El cerebro se acostumbra al ciclo de dopamina de la recompensa rápida, el me gusta inmediato, la aprobación veloz de un supervisor, el consumo acelerado de novedades. Pero todo lo que llega deprisa suele desvanecerse igual de pronto. Sostener una vocación, una relación, una obra, requiere paciencia, resistencia y capacidad para transitar por periodos donde los frutos tardan en aparecer. Desacelerar implica aprender a decir que no. Rechazar actividades que solo llenan el calendario pero no nutren, renunciar a compromisos innecesarios y seleccionar cuidadosamente a las personas con las que compartes tu tiempo. Menos es más. Vive menos apurado, elige menos estímulos externos, pero sumérgete más profundamente en cada experiencia. La cultura de la prisa te hace creer que hay una carrera y que todos compiten contra todos. Sin embargo, el secreto de una vida plena es fundar tu propio ritmo, aceptar que tu historia no se compara con ninguna otra, que las pausas son necesarias para el cuerpo y el alma, que ser el más rápido rara vez coincide con ser el más sabio o más feliz. En el ámbito de la salud, desacelerar es prevenir. El descanso, la meditación, el tiempo de calidad con los demás disminuyen la inflamación, fortalecen el sistema inmunológico y prolongan los años de bienestar. El agite perpetuo, en cambio, lleva al cuerpo y la mente a un estado de alarma constante, propicio para enfermedades e insatisfacción profunda. Haz este ejercicio, identifica cuáles de tus urgencias son reales y cuáles son impuestas. ¿Quién decide el ritmo de tus días? ¿De verdad es tan grave responder ese mensaje mañana, terminar ese trabajo en 2 días, dar espacio a tus pausas para pensar o simplemente respirar? Repite para ti mismo: no nací para correr. Nací para caminar mi propio camino. Quien desacelera aprende a escuchar con el corazón. Se vuelve más atento a los detalles, menos reactivo a la presión, más creativo ante los desafíos y más generoso con los que van a otro ritmo. Los lazos humanos más profundos se tejen en conversaciones sin relojes, en confesiones serenas y en silencios compartidos. Al forjar una vida desacelerada, te volverás un referente en tu entorno. Otros querrán saber por qué tu luz no vacila, porque tu paciencia no desfallece, porque tu alegría es menos ruidosa pero más persistente. Cultiva la lentitud como una virtud, una estrategia de amor propio y una forma de liderar con el ejemplo. En la educación, la lentitud es vital. Los niños y jóvenes que aprenden sin el peso de la prisa disfrutan el conocimiento, desarrollan preguntas más profundas y asimilan conceptos para toda la vida.
Los sistemas educativos que valoran la velocidad sobre la reflexión forman adultos ansiosos y poco creativos. Fomenta el aprendizaje pausado, haz preguntas, permite errores, disfruta el proceso. Así surge el verdadero maestro. La lentitud también protege tus relaciones afectivas. Un vínculo apurado se vuelve superficial, transaccional y pobre en matices. Las conversaciones largas, las caminatas sin destino, el arte de compartir silencios y rutinas cotidianas hacen que la conexión sea auténtica y resistente. Quienes desaceleran juntos entienden que no hay mejor inversión que el tiempo dedicado a la construcción paciente de la confianza. La sabiduría popular lo sabía, vísteme despacio que tengo prisa. En cada cultura, existen proverbios que exaltan el valor de la pausa frente a la urgencia. Retoma estas raíces ancestrales y permítete vivir en oposición al vértigo del presente. En última instancia, la estrategia de desacelerar te permite discernir lo esencial de lo secundario, ir más allá de la superficie y establecer prioridades que reflejan tu yo más profundo. La prisa puede darte resultados instantáneos, pero solo la lentitud te acercará a lo eterno, la paz, la plenitud y la sensación de que has vivido una vida digna, sin desperdiciar ni un segundo en carreras ajenas. Al final, vivir a tu propio ritmo te da libertad. La lentitud elegida no es pereza ni falta de ambición, sino coraje y sabiduría. Quien desacelera abre espacio para la introspección, la gratitud y la creatividad. Así descubre que la vida más extraordinaria suele ocurrir mientras otros corren sin ver el paisaje. Haz de la lentitud tu bandera y brinda a tu alma el tiempo que merece para florecer. Transición al siguiente step y el hora que has aprendido a poner límites a la prisa, prepárate para descubrir en el próximo capítulo el gran arte de observar, cómo distinguir la verdad del comportamiento humano más allá de las palabras. Capítulo 5. Observa lo que las personas hacen, no lo que dicen. Desde la infancia, nos enseñan a confiar en las palabras. Los cuentos, las lecciones, los valores se transmiten a través de relatos. Pero pronto comprendemos que las palabras pueden usarse como disfraces. Alguien dice te apoyo pero nunca está presente, promete cambiar sin modificar ninguna rutina, repite confía en mí mientras ignora los pactos fundamentales. El abismo entre lo que se dice y lo que se hace es la fuente principal de decepción, conflicto y aprendizaje sobre la naturaleza humana. Observar los hechos requiere atención plena. Supone entrenar el ojo para detectar patrones, la memoria para reunir evidencias y la mente para mantener la objetividad aun cuando las emociones intenten nublarla. Los grandes líderes y maestros han desarrollado esta habilidad a través del análisis paciente. No juzgan por la primera impresión ni por la elocuencia, sino por la constancia y coherencia de las acciones. En la amistad, este principio es vital. Las personas suelen mostrar intenciones nobles en palabras, pero la amistad genuina se prueba en la lealtad ante la adversidad, en el tiempo compartido sin agenda y en el apoyo silencioso que ocurre cuando nadie está mirando. Una amistad basada solo en promesas y discursos es efímera. Aquella que construye puentes con hechos es duradera y profunda. En el trabajo, este discernimiento separa al profesional auténtico del oportunista. Un buen jefe no es aquel que ofrece grandes discursos motivacionales, sino quien respalda a su equipo en momentos difíciles, cumple su palabra en los pequeños detalles y guía con el ejemplo. Los buenos compañeros de trabajo no compiten por el crédito verbal, sino que colaboran en la práctica, construyendo un entorno de respeto sostenido. En la familia, las acciones sostienen el vínculo. Más allá de las conversaciones, de los consejos o de las propias reglas, el amor se demuestra en la presencia constante, en la paciencia diaria, en los gestos de sacrificio y cuidado. La familia que se apoya en los hechos sobrevive a los desafíos, la que se basa solo en discursos, se desmorona ante la primera crisis. En el amor, lo que se hace pesa más que lo que se promete. Las relaciones que prosperan son las que se construyen día a día con atención, cortesía, respeto y reconocimiento mutuo.
Las palabras pueden encender la pasión, pero los hechos mantienen la llama encendida. La decepción suele ser fruto de expectativas infladas por la expresión verbal y desmentidas por el abandono cotidiano o la evasión del compromiso. Una regla fundamental para tu paz interna es: observa primero, escucha después y decide basado en las evidencias. No te dejes llevar por las promesas vacías ni por el atractivo de los discursos bien elaborados. Pregunta: ¿qué ha hecho esta persona cuando nadie la veía? ¿Cuáles son sus patrones recurrentes? ¿Su palabra está respaldada por hechos? Ser observador te permite evitar decepciones, identificar aliados leales y construir relaciones auténticas. Observar requiere paciencia y desapego. Es fácil caer en la emoción del momento, en la euforia de una confesión o de una promesa. Pero si te detienes a analizar el historial de hechos, verás la verdad detrás del escenario. El comportamiento del pasado es el predictor más seguro del futuro. Quien cambia sus hábitos demuestra un esfuerzo real, quien solo cambia sus promesas, sigue en la superficie. La importancia de observar las acciones también aplica en uno mismo. Reflexiona sobre tu propio comportamiento. ¿Eres leal a tus palabras? ¿Cumples lo que prometes? ¿Te comportas de acuerdo a los valores que profesas? El autoconocimiento requiere honestidad absoluta. No basta con decir soy disciplinado si tus actos reflejan desorden, ni con afirmar soy paciente si tu reacción real es impulsiva. Cultiva la coherencia personal. Haz que tus palabras y tus hechos se encuentren en cada esquina de tu vida. Los grandes referentes inspiran por sus acciones, los que solo hablan pronto son olvidados. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices, decía Ralph Waldo Emerson, y este principio es universalmente válido. En los equipos de trabajo, la observación objetiva facilita la selección de colaboradores, socios y líderes. Se valora más a quien resuelve problemas que a quien los describe, a quien apoya en silencio que a quien busca protagonismo. Aprende a buscar evidencias antes de confiar plenamente, a reconocer los patrones antes de abrir tu círculo íntimo. Incluso en el contexto social y político, el análisis de los hechos distingue a los ciudadanos informados de los manipulados. Las promesas electorales, los discursos públicos, las campañas mediáticas suelen estar llenas de palabras vacías. La verdad se encuentra en la trayectoria, en la gestión cotidiana, en las consecuencias de cada decisión. La historia recuerda los hechos, no los discursos. Este principio otorga poder y serenidad. Quien observa los hechos no es engañado, evita caer en trampas, construye redes sólidas y, sobre todo, cultiva respeto propio. La observación objetiva limita el apego a los vínculos tóxicos, previene la decepción y reduce la frustración. Descubre que la autenticidad brilla en el acto diario, no en la elocuencia. Ejercita este hábito cada día. Observa, registra, reflexiona. Haz de tus relaciones una colección de experiencias reales, de tu vida un álbum de coherencia y de tus palabras una prolongación honesta de tus actos. Entonces descubrirás que lo valioso persiste y lo superficial se desvanece. El arte de observar también está relacionado con la capacidad de perdonar. A veces, quienes han fallado una vez pueden cambiar, pero el verdadero cambio se percibe solo a través de acciones sostenidas. El perdón no debe basarse únicamente en promesas de redención, sino en la evidencia real de transformación personal. Esto previene ciclos de dolor y decepción repetitiva, otorga dignidad a todos los involucrados. Observa a quienes buscan siempre ser vistos y escuchados pero jamás comprometen tiempo ni servicio. Examina los motivos detrás de la aparente ayuda. La ayuda real exige sacrificio, constancia y generosidad, mientras que la ayuda fingida se diluye ante la primera dificultad. Con el tiempo, descubrirás que los verdaderos aliados no necesitan recordarte sus esfuerzos, sus acciones hablan por sí mismas. En la cultura digital, las palabras han perdido peso específico y la acción se ha vuelto aún más importante. Un perfil atractivo, un mensaje elaborado, una declaración mediática pueden ser atractivos en la superficie,
pero la autenticidad se mide en la coherencia entre lo que se muestra y lo que se hace fuera de cámara. Hazte experto en distinguir a quienes viven de apariencias versus quienes cultivan realidades auténticas. Adopta este filtro en todos tus emprendimientos. Revisa los proyectos, alianzas y promesas que recibes y evalúa desde la evidencia qué han hecho, qué resultados entregan, cómo se comportan ante la adversidad. Así evitarás invertir tu energía en causas vacías y tu tiempo en compañías pasajeras. La selección consciente de relaciones y oportunidades es el mayor acto de autocuidado y prosperidad que puedes ejercer. Incluso en tu desarrollo personal, las metas que proclamas deben volverse acciones visibles. El progreso real no ocurre en la mente ni en la palabra, sino en el hábito persistente, en la ejecución diaria y en el ajuste autocrítico de lo que no funciona. Permítete ser tu mayor observador, celebra lo que haces y desafía con honestidad lo que solo planeas pero nunca concretas. Así crecerás de verdad, construyendo una autoestima sobre cimientos sólidos y un legado que trasciende la retórica. Enfrentar la realidad de las acciones te da libertad. Libera la expectativa de que todos cumplirán lo que prometen, te protege de la manipulación y te permite disfrutar de los vínculos sin miedo a la traición. La confianza plena es posible solo cuando se respalda en hechos, la entrega total requiere evidencias, no solo esperanzas. Esta habilidad de observación es la llave para una vida menos dolorosa, más consciente y más plena. Haz de la evidencia tu mejor aliada y descubrirás que la sinceridad y la coherencia son las verdaderas fuentes de paz. Transición al siguiente capítulo. Habiendo entendido el poder de analizar las acciones, en el próximo capítulo exploraremos cómo aceptar el riesgo y el error te protege mejor que cualquier ilusión de seguridad. Capítulo 6. Acepta lo que podría salir mal. Aceptar lo que podría salir mal es revolucionario en una sociedad que idolatra la certeza. Es entender que ningún sueño, empresa, relación ni proyecto está blindado contra la adversidad. El riesgo está presente en el emprendimiento, la amistad, el amor y hasta en la salud. Pretender controlar todos los desenlaces es la receta perfecta para la frustración y la ansiedad perpetua. No confundir prevención con control absoluto. Prepararse para los desafíos es sabio, pero invertir toda la energía en evitar el mal es vivir siempre a la defensiva. Quien se obsesiona con el control pierde espontaneidad, creatividad y la capacidad de disfrutar el presente. El miedo exagerado paraliza el crecimiento y convierte el ¿qué tal si? En una cárcel que limita posibilidades. La sabiduría estoica enseña la importancia de la preparación negativa. No se trata de desear el fracaso, sino de anticipar los escenarios difíciles para fortalecer el carácter y reducir el impacto emocional. Imaginar el peor resultado no es pesimismo, es resiliencia en acción. Si puedes visualizar la adversidad y aceptarla como parte del camino, te liberas de la tiranía de la sorpresa y afrontas los problemas con serenidad. En el ámbito profesional, aceptar el riesgo es requisito para innovar. Los grandes creadores y empresarios saben que el error es más que un costo, es la inversión fundamental de todo aprendizaje real. Un proyecto que nunca enfrenta contratiempos suele estar condenado a la irrelevancia. Las ideas brillantes nacen de muchos intentos fallidos. La excelencia es hija del ajuste continuo y de la humildad para reconocer lo que no ha funcionado. En las relaciones personales, el riesgo es compañía constante, la posibilidad de decepcionar, de ser vulnerables, de descubrir facetas incómodas en uno mismo y en los demás. Amar sin riesgo es un ideal irreal. La apertura a la intimidad requiere confianza, pero también coraje para enfrentar el dolor y los desencuentros. El miedo a la ruptura, al rechazo o la traición no debe convertirse en excusa para el aislamiento emocional. Amar plenamente implica aceptar siempre la posibilidad de perder. En la salud, aceptar lo que puede salir mal significa cuidarse pero no obsesionarse. La vida sana requiere disciplina, pero también flexibilidad para adaptarse a los cambios y aceptar con dignidad los límites e imprevistos del cuerpo.
La negación del riesgo deja vulnerable al shock del diagnóstico inesperado, mientras la aceptación permite tomar decisiones informadas y vivir plenamente dentro de la realidad. La clave para convivir con la posibilidad de error es transformar el miedo en motor. Observa a los mejores atletas y artistas, que conviven constantemente con el riesgo de perder, fallar o quedarse atrás. Lo que los distingue no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Se entrenan no solo en técnica, sino en mente, visualizan el peor escenario, lo asumen, y desde ahí construyen su mejor actuación. En el mundo digital, aceptar lo que podría salir mal se vuelve aún más relevante. Los proyectos en línea, las inversiones tecnológicas, las relaciones virtuales pueden desaparecer o fallar del día a la noche. Apostar por lo nuevo exige agilidad para recuperarse, adaptarse y aprender. La era de la innovación premia a quienes toman riesgos calculados, fallan de manera estratégica y capitalizan los errores para reinventarse. Desarrolla el hábito de la aceptación radical. En vez de preocuparte por todo lo que puede ir mal, construye sistemas de resiliencia. Lleva siempre un plan B, mantén tu red de apoyo activa, invierte en tu desarrollo emocional y cultiva el desapego, no por indiferencia, sino para evitar que una sola decepción tenga el poder de destruirlo todo. El ser resiliente no es ser frío, es ser flexible y contener las pérdidas sin perder el rumbo. El miedo exagerado a equivocarse es frecuentemente aprendido. Proviene de la cultura familiar, de las experiencias escolares y de las historias públicas que glorifican solo el éxito sin mostrar el proceso. Haz el ejercicio consciente de reevaluar tus creencias. ¿Quién te enseñó que el error es intolerable? ¿A qué puedes renunciar para vivir con mayor libertad? Descubre que detrás de cada miedo se esconde una oportunidad de expansión. Practica la visualización negativa como los estoicos. Imagina que todo lo planeado fracasa, que las estrategias fallan, que llega el ruido imprevisto. En vez de caer en la desesperación, piensa, ¿qué haría si todo esto sale mal? Así, en vez de vivir en la negación, estarás preparado con calma y podrás reaccionar sin perder el centro. La aceptación robusta disminuye el sufrimiento y permite que la alegría auténtica florezca. El error repetido enseña. Una vida sin tropiezos es posible solo en la fantasía. Quienes se permiten aprender de lo que no salió bien desarrollan tolerancia a la frustración, autocrítica sana y empatía con quienes también fallan. Recuerda que la adicción al triunfo crea soledad, mientras el amor al proceso, con sus éxitos y fracasos, cultiva una comunidad genuina y un sentido profundo de humanidad compartida. Selecciona los riesgos que tomas con inteligencia. No se trata de lanzarse al vacío por impulso, sino de calcular las apuestas y de aceptar que el crecimiento exige desafíos reales. Cuando fracases, celebra lo aprendido, comparte la experiencia y acoge los cambios con audacia. Quien se oculta del error, termina por ocultarse de la vida misma. Incluso en la espiritualidad, aceptar lo que podría salir mal es fuente de paz. Las tradiciones sabias no prometen caminos libres de obstáculos, sino compañía y sentido ante la adversidad. Encuentra refugio en valores sólidos, en el sentido que da propósito al sufrimiento y en la capacidad de elegir tu actitud ante lo imprevisible. Haz del error tu maestro. Cultiva la gratitud por cada desafío superado y por cada caída que te ha enseñado a levantarte. La vida auténtica está llena de cicatrices que narran un viaje de valentía, crecimiento y aceptación. Observa tus propias huellas. El coraje no está en no fallar, sino en nunca dejar de intentarlo. Aprende a despedirte sin resentimiento del perfeccionismo tóxico. Date permiso para intentar proyectos, relaciones o metas aún sin garantía de éxito. Haz inventario de tus errores pasados. ¿Cuántos abrieron puertas nuevas, te presentaron aliados inesperados, iniciaron etapas decisivas? Los miedos que alguna vez creíste insuperables hoy forman parte de tu fortaleza, y tus historias de superación inspiran a otros buscando su valía entre los escombros del temor. En definitiva,
Aceptar el error y lo inesperado te convierte en un ser verdaderamente libre. Libre para vivir con pasión, para actuar con coraje, para aceptar lo imprevisto con sabiduría y para reinventarte cuantas veces sea necesario. Así, cada vez que la adversidad se presente, sabrás que no es un enemigo sino una invitación más a tu crecimiento. Transición al siguiente capítulo. Al aceptar el riesgo y el error, has ganado libertad. El próximo capítulo revela cómo esconder tu hambre y tus deseos puede convertirse en estrategia de fuerza interior. Capítulo 7. Oculta tu hambre. El hambre, tomada en sentido figurado, representa todo aquello que te moviliza, el deseo de avanzar, la necesidad de ser valorado, la aspiración a triunfar, amar, destacar o influir. Mostrar esa hambre sin filtro puede ponerte en desventaja. Quien conoce tus necesidades tiene la opción de manipular o condicionar tu conducta, puede usar tu ambición contra ti o explotar tu vulnerabilidad. Desde la historia, los gigantes del pensamiento y la política han sabido manejar la proyección de sus deseos. El líder que oculta su hambre de poder evita que sus rivales ataquen sus puntos débiles. El deportista que no revela sus límites, protege su mente y mantiene el misterio sobre sus verdaderas capacidades. El artista que esconde sus intenciones creativas logra sorprender y proteger su espacio frente a quienes solo buscan copiar o sabotear. En la vida social, mostrar hambre de atención, pertenencia o reconocimiento puede atraer a personas que ofrecen migajas de validación a cambio de tu entrega incondicional. Cultiva el arte de la discreción. No todo lo que sientes tiene que ser compartido, y no toda ambición debe convertirse en conversación abierta. Hazte dueño de tus motivaciones y decide a quién permites ver tu fuego interno. En el mundo profesional, ocultar el hambre muchas veces protege tu crecimiento. Si revelas todas tus estrategias, deseos y sueños, corres el riesgo de que te roben ideas, de que la competencia te adelante y de perder la capacidad de sorprender. Los emprendedores más sagaces conservan un aire de misterio, revelan su visión solo en círculos de confianza y cultivan la capacidad de trabajar sin necesidad de ser vistos todo el tiempo. Esto no implica ser falso ni manipulador, sino consciente y estratégico. El hambre visible puede despertar envidias, provocar sabotajes, generar competencia innecesaria y exponer fragilidades. El hambre oculta, en cambio, te permite moverte con libertad, explorar posibilidades sin presión externa y ajustar tus acciones según el contexto. La sabiduría popular lo sabía: el que mucho revela, mucho arriesga. En la familia, entre amigos, en entornos amorosos, saber cuándo ocultar tus necesidades protege tu autoestima y evita que te conviertas en dependiente de la validación ajena. Si tu hambre por amor, éxito o consuelo es evidente, puedes terminar siendo presa del chantaje emocional o de alianzas que solo te ofrecen apoyo cuando perciben debilidad. En el plano espiritual, ocultar el hambre es refugio y humildad. Los maestros interiores enseñan que los deseos profundos deben cuidarse como tesoros, compartidos solo con quienes pueden comprender, acompañar y elevar. El exceso de exposición interna puede llevar al juicio, al rechazo o a la incomprensión, privándote del espacio de intimidad necesario para crecer. Practica el arte de observar y esperar antes de revelar una meta. Usa la introspección para calibrar tu entorno. ¿Quién merece conocer tus verdaderas pasiones? ¿Qué relaciones te permiten mostrar el hambre sin peligro de manipulación? ¿Dónde conviene callar y actuar sin anunciar? La madurez emocional reside en saber distinguir cuándo compartir y cuándo guardarse. El hambre más poderosa necesita ser alimentada desde dentro. Quien busca saciar exclusivamente afuera termina esclavo de las circunstancias, mientras que quien aprende a nutrirse con disciplina, propósito y autocompasión se vuelve invencible ante los vaivenes del destino. Trabaja en la autosuficiencia, que tu motivación dependa más de tu valoración interna que de los aplausos o las críticas externas. En el contexto social de las redes, la sobreexposición es la norma. Cada deseo, cada logro, cada anhelo es publicado, discutido y juzgado.
Los verdaderos estrategas digitales protegen la esencia, comparten solo lo que fortalece y minimizan los datos vulnerables. La capacidad de manejar la imagen pública sin sacrificar el misterio y la seguridad es clave para evitar la fatiga emocional y las crisis de identidad. El hambre oculta te permite avanzar con menos distracciones. Si el mundo no sabe lo que buscas, no interfiere deliberadamente. Los sueños importantes requieren incubación privada, planifica, estudia, trabaja y ajusta sin que todos opinen, sin que el ruido externo dicte el rumbo. Da espacio para el ensayo y el error, para la improvisación o el cambio de planes sin que te juzguen antes de tiempo. Aprender a esconder el hambre también aleja la necesidad de justificar cada paso. No tienes que explicar por qué persigues una meta, por qué cambias de rumbo o por qué te niegas a rendirte ante las dificultades. La vida te pertenece y tu trayecto solo debe responder al criterio propio y no al escrutinio frecuente de quienes poco aportan y mucho demandan. La estrategia del hambre oculta supone compromiso profundo con el proceso. El verdadero profesional, el líder auténtico, el artista original, no necesita pregonar cada logro ni regular cada caída. Su disciplina es visible solo en los resultados, y su motivación permanece privada hasta que el momento lo exige. Así se preserva la paz interior, se evita el desgaste inútil y se cultiva la fortaleza para resistir las tormentas del juicio y el fracaso. Comparte tu hambre solo con los aliados de confianza, aquellos que pueden sumar, proteger, respaldar o inspirar sin juzgar. Construye redes auténticas donde el apoyo trasciende el interés y donde tus sueños no se convierten en moneda de intercambio, sino en fuente de crecimiento mutuo. Asimismo, la discreción ayuda a evitar expectativas tóxicas. Cuando los demás no tienen una imagen perfecta de tu meta, hay menos oportunidad para la presión, el juicio o el sabotaje deliberado. Es más fácil ajustar el rumbo sin cargar con la culpa de no cumplir sueños ajenos o de decepcionar a quienes apostaron por un resultado que nunca prometiste. La autonomía sobre tu deseo es la base de la madurez emocional. El silencio ante tus mayores ambiciones te da margen para cambiar, reinventar y sorprenderte a ti mismo. Puedes explorar pasiones inesperadas, aceptando que la vida no siempre sigue la línea recta de un plan público. El hambre que se cultiva en secreto es la que te mantiene despierto, flexible y listo para aprovechar oportunidades que no podrías haber previsto el día que confesaste tus deseos a todos. Haz de tu vida un laboratorio privado. Permite que el misterio te proteja, que la paciencia te acompañe y que la observación sea tu maestra. Siente orgullo de planear solo para ti, de aprender por el puro placer de crecer, de guardar silencios valiosos hasta encontrar el momento y la persona adecuada para compartir. Al final, ocultar tu hambre no significa renunciar a la conexión sino elegir conscientemente el momento y la forma de revelarte. Haz de tu deseo una fuerza interna que te empuje cada día, sin importar la opinión ni la aprobación del mundo exterior. Aquí reside la clave de los logros auténticos y del gozo que no depende de testigos, solo de tu propio camino. Transición al siguiente capítulo. El secreto de esconder tu hambre refuerza tu resiliencia. En el capítulo siguiente, exploraremos cómo la búsqueda de justicia inmediata a menudo erosiona tu paz y cómo lograr el equilibrio necesario para tu bienestar. Capítulo 8. No busques justicia inmediata. El sistema de justicia, tanto el externo como el interno, opera a un ritmo distinto del que dictan nuestras emociones. Vivimos en una época de gratificación instantánea, donde todo está a un clic de distancia y la cultura de las redes sociales magnifica las reacciones inmediatas. Pero la verdadera justicia, la que repara de verdad y construye paz, toma tiempo, reflexión, muchas veces, caminos indirectos. Buscar justicia inmediata es tentar a la ansiedad. La mente se ocupa sin descanso, imaginando escenarios de venganza, planeando respuestas mordaces, ideando estrategias para poner las cosas en su lugar. Esta obsesión aleja la calma e impide el discernimiento. Pierdes tiempo y energía en demandas imposibles,
conflictos que terminan creciendo y contaminando áreas de tu vida que nada tenían que ver con el daño original. Aceptar que la justicia puede tardar no es resignación. Más bien, es sabiduría estratégica. Los más sabios han aprendido a confiar en el tiempo, a permitir que la verdad se revele por sí sola. Muchas veces, quienes hoy gozan de impunidad mañana enfrentan sus propias consecuencias sin que tú intervengas. Y lo más importante, la vida te da la oportunidad de crecer y transformar el dolor en aprendizaje durante la espera. En el ámbito profesional, el anhelo de justicia inmediata puede minar equipos, agotar líderes y crear climas tóxicos. Las personas que tratan de cobrar cuentas a cada momento terminan desgastando relaciones, perdiendo enfoque en los objetivos y generando desconfianza. Un ambiente sano se construye sobre procesos claros y la paciencia para que cada error, conflicto o éxito se procese a su debido tiempo. En la esfera familiar y personal, pedir justicia inmediata suele teñirse de emocionalidad elevada. Esperamos que nuestros seres queridos reconozcan nuestros méritos, nuestra entrega o incluso nuestro sufrimiento. Cuando esto no sucede según nuestras expectativas, pueden florecer rencores ancestrales, rupturas dolorosas, silencios destructivos o, al otro extremo, reacciones desmesuradas que solo intensifican la percepción de injusticia. En la sociedad, la imagen del justiciero ha sido idealizada, el héroe que actúa rápido ante la injusticia. Pero rara vez los contextos complejos se resuelven en un solo acto de valentía o venganza. El verdadero cambio social es fruto de procesos largos, diálogos, reformas, perdón, educación y nuevas oportunidades. La paciencia activa trasciende al impulso y logra que la justicia sea sostenible y transformadora. La estrategia personal, entonces, consiste en soltar la obsesión por el ajuste inmediato. Aceptar que no todas las cuentas serán saldadas en el tiempo y forma que tú deseas. Buscar paz no en el castigo del otro, sino en tu reforma interna, el crecimiento silencioso, el aprendizaje, la dignidad de seguir adelante sin cargas inútiles ni guerras inútiles. Esto no significa renunciar a defender tu integridad. Al contrario, exige poner límites claros, expresar tus necesidades, proteger tu territorio emocional y buscar canales justos para procesar las heridas. Pero no te conviertas en esclavo del resultado. Busca evidencia, busca procesos, busca sanación antes que venganza. La calma moral es fuente de poder. Quien puede observar y resistir la tentación de intervenir en todos los ajustes encuentra fuerza en el desapego. Aprende que algunas batallas se ganan no peleando, sino esperando. El tiempo, la vida y las circunstancias muchas veces colocan a cada quien en el lugar correspondiente. En el plano emocional, dejar de exigir justicia inmediata es fuente de libertad. Se cierra el ciclo de la autovictimización, se abre espacio para la gratitud, el perdón y la compasión. Puedes dedicar tus recursos a construir y a disfrutar la vida, en vez de gastarlos en litigios infinitos contra la percepción, la memoria o el ego de otros. Aprende de quienes, a pesar de haber sido injustamente tratados, eligen reconstruirse, reinventarse y crecer. Haz de la espera una fortaleza, pon tu foco en lo que puedes controlar cada día y suelta la necesidad de saldar todas las cuentas del pasado. Te sorprenderás al descubrir que la vida a menudo se encarga de equilibrar, aunque los resultados no sean exactamente los que imaginabas. Si alguna vez yerras al pedir una justicia repentina, si tu reacción hiere más de lo necesario o si pierdes energía en demandas imposibles, practica el arte de la pausa. Es posible que descubras, tras la tormenta, que la justicia más profunda era la libertad de dejar ir y seguir viviendo con plenitud. En la contemplación estoica, el sabio prefiere invertir energía en acciones constructivas y en el despliegue de virtudes propias, manteniendo la mirada serena sobre lo que verdaderamente le pertenece. Así aprende que la mayor justicia es la capacidad de vivir en paz a pesar del desequilibrio temporal, que la dignidad reside en la decisión de no ceder el ánimo a cada agravio ni convertirse en actor repetido de obras ajenas.
Al final, confiar en que la vida tiene procesos mayores y que algunas de tus heridas serán sanadas a través del crecimiento interior abre puertas a la gratitud y libera espacio para la creatividad, el amor y la realización personal. Haz de la paciencia ante la justicia una estrategia y de la espera una virtud que cultiva fortaleza, inteligencia emocional y esperanza renovada. Haz el ejercicio de escribir una lista de todas las situaciones pasadas donde pediste justicia y recuerda cuáles fueron resueltas con el tiempo, cuáles perdieron fuerza, y cuáles sembraron la semilla de un aprendizaje que ahora valoras. Descubre que el equilibrio interno jamás depende del castigo ajeno, sino de la paz genuina alcanzada a través de tu propio proceso de transformación. Y recuerda, los actos de reparación más valiosos a menudo ocurren sin ruido, en el silencio de la madurez, en las nuevas oportunidades que la existencia regala cuando hemos dejado de exigir y empezamos a construir. Agradecer lo aprendido incluso en la espera es el inicio de una libertad invulnerable. Así, dejas de ser rehén del pasado y te vuelves arquitecto de tu destino. Durante esos periodos de aparente inacción, puedes redescubrir intereses, profundizar en relaciones que sí aportan, forjar alianzas nuevas y trabajar internas fortalezas. Tal vez la justicia no llega, pero en ese espacio puedes descubrir talentos dormidos, abrir caminos profesionales alternativos o cultivar pasatiempos que más tarde se convertirán en parte esencial de tu bienestar. La paciencia te da tiempo para reinventar tu historia y no estar atado a los mismos personajes ni a los mismos finales que alguna vez parecieron imprescindibles. Recuerda dedicarte a tu propio crecimiento mientras esperas. La autoformación, el desarrollo de nuevas competencias, el servicio a otros y la práctica de la gratitud pueden llenar el vacío que deja la justicia aplazada. Liberar al otro del deber de saldar lo que crees que te debe es un regalo que, sin saberlo, también te ofreces a ti mismo, el regalo de la paz interior. Transición al siguiente CPL o dominar el impulso de exigir justicia inmediata preserva tu serenidad. El siguiente capítulo te mostrará cómo administrar sabiamente tu energía emocional ante el caos diario. Capítulo 9. Presupuesta tu energía emocional. Cada mañana despiertas con una reserva emocional limitada. Imagina que la energía es como un saldo en una cuenta bancaria invisible. Si gastas en preocupaciones ajenas, discusiones estériles, rencores antiguos o comparaciones tóxicas, pronto te quedas en números rojos, así, la mínima contrariedad te desborda. Por el contrario, si eres consciente de cada depósito y cada retiro, tu jornada se convierte en un ejercicio de sabiduría y autocuidado. El primer paso para presupuestar tu energía emocional es identificar los principales drenajes. Las personas difíciles, aquellas que solo se quejan, juzgan o critican, los trabajos sin propósito claro, las dinámicas familiares cargadas de exigencia y los entornos ruidosos constituyen fugas permanentes de vitalidad. Reconocer estos puntos débiles no es egoísmo, sino estrategia de supervivencia interior. El segundo paso es crear barreras protectoras. Aprende a decir no sin culpa, a posponer conversaciones cuando no tienes fuerzas, a reagendar actividades que no son urgentes y, sobre todo, a proteger con uñas y dientes los espacios que te recargan, caminar, leer, meditar, estar en naturaleza o disfrutar de una charla significativa. Tan importante como cuidar lo que entra es cuidar lo que permite salir. No todos merecen una explicación, una respuesta inmediata o tu atención constante. La administración de la energía emocional también requiere rutinas concretas. Dedica tiempo cada día para cerrar ciclos mentales, visualiza mentalmente a quienes te han herido y déjalos ir. Escribe lo que te preocupó y dale un cierre simbólico, reduce el consumo de noticias negativas y, en su lugar, nútrete de fuentes inspiradoras. Un corazón saturado de información impertinente es terreno fértil para la ansiedad y la desesperanza. En el mundo laboral y creativo, presupuestar la energía es esencial para sostener la motivación a largo plazo. Quien se dispersa entre demasiados proyectos, reuniones, favores o compromisos fracasa en lo esencial, profundizar en lo propio,
dejar huella, culminar tareas que de verdad importan. Aprende a decir esto sí, esto no. Prioriza lo que se alinea con tus valores y tus metas a largo plazo. No olvides que, a veces, los mayores drenajes vienen de tu propio diálogo interno. Pensamientos repetitivos, autocríticos o derrotistas pueden consumir tu entusiasmo más rápido que el conflicto externo. Practica la autocompasión, háblate como lo harías con un buen amigo, celebra tus logros sin depender de la perfección, y acepta que algunos días tu energía será limitada y está bien cuidarla como si fuese el bien más precioso. Otro aspecto relevante es la gestión de los periodos de crisis. Todo ser humano atraviesa etapas de duelo, cambios drásticos, desafíos inesperados. En estos momentos es normal que la energía emocional se consuma a mayor velocidad. Acepta tus límites, pide ayuda, delega tareas, simplifica tu agenda y dedícate, si es posible, a actividades reparadoras. El descanso emocional es vital. Permitirse una pausa, una siesta, una desconexión, te devuelve fuerzas y perspectiva para afrontar lo nuevo. En las relaciones personales, establecer límites es clave para preservar tu equilibrio. Hay personas maravillosas cuya compañía te llena, y otras que, sin mala intención, agotan tu paciencia con su negatividad o conflicto permanente. Diferencia el apoyo del sacrificio, la empatía de la absorción. Aprende a medir cuánto das y recuerda que tu bienestar es la base para poder sostener a otros. Nadie se salva desde el agotamiento perpetuo. Haz ejercicios de autoevaluación diarios. Al finalizar la jornada, reflexiona sobre en qué situaciones sentiste tu energía fluir y en cuáles te drenaste. Ajusta el rumbo constantemente y recuerda, así como un buen administrador revisa las cuentas, tú también debes ajustar rutinas, personas y escenarios para que el saldo siempre sea positivo. Y no subestimes el poder de los pequeños placeres, un café a solas, el gozo de una interpretación musical, el simple hecho de mirar el cielo. Son ingresos de energía, sumados a diario, estabilizan tu ánimo y te preparan mejor para las tormentas inevitables. Finalmente, haz de la gratitud una rutina. Dar gracias por lo que tienes, por las lecciones recibidas, por la vida misma, recarga tu saldo emocional con intereses. Mientras más agradeces, menos te afectan las carencias o frustraciones pasajeras, mantienes tu energía protegida de los embates externos. También es esencial desarrollar rituales personales para cultivar energía emocional. El arte, la espiritualidad, el deporte, la lectura o la escritura pueden ser motores de recarga que te mantienen resiliente. La meditación, los ejercicios de respiración o la danza son modos de reconectar con tu eje y soltar la tensión acumulada. Dedica tiempo a rituales que te reencanten con la vida y sean fuente de inspiración cotidiana. No olvides que la energía emocional y la corporal están íntimamente ligadas. El estrés psíquico se manifiesta en contracturas, insomnio, falta de concentración o cambios bruscos de ánimo. Mantén una rutina física estable y observa cómo el cuerpo responde a las diferentes emociones. A veces, caminar, nadar o simplemente estirarte puede desplazarte de la preocupación mental al alivio corporal y restablecer el equilibrio. Evita el círculo vicioso de compensar fatiga emocional con excesos, ya sea comida, redes sociales, compras compulsivas o escapes poco saludables. Estas prácticas ofrecen alivio momentáneo pero agravan el drenaje a largo plazo. Presta atención a las señales del cuerpo y la mente. La verdadera recuperación proviene de la conexión consciente, la expresión sincera y el cuidado integral. En tu vida profesional, aprende a negociar condiciones que respeten tu bienestar. Establecer límites de horario, delegar tareas, pedir flexibilidad laboral o escoger proyectos afines son formas concretas de proteger tu energía ante la presión constante. El trabajo que drena tu vitalidad día tras día cobra un precio alto en tu motivación y salud. No temas reconfigurar tu trayectoria, apostar por cambios o reinventarte en busca de ambientes más saludables y sostenibles. Por último,
reflexiona sobre el papel de la energía emocional en tu destino. Quienes conservan su entusiasmo, alegría y serenidad podrán afrontar retos con mayor claridad y fuerza. Recuerda, tu energía es la base de tu liderazgo, tu creatividad y tu capacidad para amar y transformar. Presupuéstala como algo sagrado, tu vida entera depende de cómo cuidas, recargas y canalizas este tesoro invisible. Y no olvides que aprender a proteger tu energía emocional es un viaje, no un destino. Habrá días en que cometas errores, que caigas en el agotamiento o la entrega excesiva, también habrá epifanías donde descubras nuevas fuentes de inspiración y equilibrio. La clave está en la vigilancia constante, la adaptación creativa y el compromiso genuino con el autocuidado. Tu bienestar emocional se convierte, así, en el fundamento indispensable para lograr todo lo demás y vivir con sentido y plenitud. Transición al siguiente capítulo. Ahora que sabes cuidar tu energía como un auténtico tesoro, el siguiente capítulo te enseñará cómo distinguir la adulación vacía y protegerte del halago disfrazado. Capítulo 10. Diferencia la adulación del aprecio genuino. La adulación se presenta como un regalo brillante, pero en realidad es una moneda de cambio. A menudo, quien halaga sin justificación busca algo: aprobación, favores, acceso o poder. Sus palabras pueden sonar dulces, pero carecen de raíces y se evaporan ante la primera dificultad. Quien vive hambriento de aprobación se vuelve vulnerable al adulador, dispuesto a sacrificar sus principios por una dosis efímera de autoestima. El aprecio genuino, por el contrario, es discreto, ponderado, específico y consistente en el tiempo. Se basa en la observación real de tus acciones, en la admiración sincera por tus valores y logros, y se expresa sin expectativas de reciprocidad inmediata. El amigo auténtico elogia cuando es justo, es crítico cuando hace falta, y su lealtad no depende de la posición, el éxito o la popularidad de turno. Uno de los grandes desafíos de la vida adulta es construir un filtro emocional capaz de identificar la naturaleza del reconocimiento recibido. El adulador suele aparecer en momentos de ascenso, auge o poder, multiplicando las alabanzas mientras la marea es favorable y esfumándose cuando cambia el viento. El amigo genuino, en cambio, permanece tanto en la bonanza como en la dificultad, y es capaz de señalar errores con respeto, acompañar sin exigencias y celebrar sin competencia. Para diferenciar la adulación del aprecio, observa las motivaciones detrás del elogio. El adulador busca impresionar, obtener, complacer de manera artificial o integrarse a tu círculo por conveniencia. Sus frases suelen ser generales, colmadas de superlativos y desconectadas de hechos concretos. El apreciador verdadero es observador, sus palabras están ancladas en ejemplos precisos, reconocen procesos y también valoran el esfuerzo detrás del resultado. Aprende a escuchar con detenimiento. La adulación se siente, muchas veces, como una caricia forzada o una promesa vacía. Puede ser halagadora al principio, pero después deja un sabor extraño, el de la duda, la obligación, el cansancio de sostener una imagen que no es real. El aprecio genuino, en cambio, aporta calma, refuerza la confianza en uno mismo y nunca te exige una máscara. Cuida especialmente a los niños y jóvenes a tu alrededor. Exponlos a elogios verdaderos. Valora el carácter, la disciplina, la empatía y la superación propia en lugar de los resultados brillantes o comparaciones superficiales. Enséñales a reconocer la diferencia entre quien los apoya por genuino cariño y quien busca utilizarlos para sus propios fines. En la vida profesional, la adulación puede ser herramienta de manipulación. No te dejes seducir por ambientes donde todo es perfecto, donde nunca hay una crítica constructiva o donde el elogio es moneda fácil. Los equipos más sólidos son aquellos donde el respeto es mutuo, los desafíos son afrontados colectivamente y la transparencia prima sobre la hipocresía. Desconfía de quien solo te aplaude y nunca opina con sinceridad. No temas poner a prueba la solidez de las relaciones.
Sugiere debates honestos, busca la crítica imparcial y reconoce que el desacuerdo sensato es signo de respeto y no de enemistad. El verdadero aprecio florece en ambientes donde la autenticidad se premia sobre la simulación y donde puedes mostrar tus debilidades sin temor a ser rechazado. Entrena tu humildad para aceptar el elogio justo sin dejarte intoxicar por la adulación. Agradece las palabras sinceras pero mantén la autocrítica, la conciencia de tus desafíos y el deseo constante de evolucionar. Ni la mayor de las alabanzas ni la más dura de las críticas deben definir tu valor interno. La adulación, además, puede convertirse en adicción. Quien necesita aprobación constante sacrifica libertad, creatividad y voz propia en busca de mantener la fuente de halagos abierta. Evita caer en la trampa de medir tu progreso, belleza, inteligencia o bondad por la cantidad de cumplidos recibidos. El camino del crecimiento requiere, a veces, pasar desapercibido, equivocarse en público o transformar actitudes antes que seducir multitudes. Para protegerte de la adulación, cultiva tu círculo de confianza. Rodéate de personas que te conozcan a fondo, que no teman decirte la verdad y que te valoren incluso cuando fracasas o te equivocas. La solidez emocional de quienes te rodean es escudo frente a los halagos interesados y plataforma para tu desarrollo auténtico. Haz también el ejercicio de cuestionarte, ¿cuándo y por qué elogias a otros? ¿Tu reconocimiento está basado en la conveniencia, el deseo de agradar o en una admiración real y desinteresada? Sé ejemplo de aprecio honesto y contribuye a crear una cultura donde el elogio sea semilla de crecimiento, no herramienta de manipulación. Y, sobre todo, aprende a validar tu propio camino. El aprecio más valioso es aquel que eres capaz de darte a ti mismo. Cuando reconoces tu esfuerzo, superas tus propias barreras, te perdonas con sabiduría y celebras tu autenticidad sin esperar el aplauso. Haz que tu valor no dependa de la voz ajena, sino de la serenidad de una conciencia clara y el coraje de ser verdaderamente tú. Practica el silencio frente al halago vacío. No tienes que responder ni agradecerlo excesivamente, ni sentirte obligado a corresponder si algo te suena artificial. Puedes tomar distancia, guardar tu energía y centrarte en los vínculos que aportan verdad y crecimiento mutuo. Recuerda que el aprecio genuino muchas veces no es ruidoso ni espectacular. Se manifiesta en la constancia, el respeto por tus espacios, la paciencia ante tus cambios y el valor de sostenerte cuando todos se han ido. Aprecia los gestos pequeños, la honestidad brutal pero amorosa, la compañía silenciosa en los días difíciles. Haz del autoconocimiento tu faro. Si eres capaz de identificar tus verdaderos valores y los promueves desde el ejemplo, atraes aprecio real y rechazas la tentación de vivir para impresionar. Cultiva el coraje de aceptar el elogio como estímulo y la crítica como oportunidad, sin que ninguna tome el lugar de tu juicio interno. Además, rodearte de aprecio genuino te hace más resiliente ante los cambios, críticas y desafíos que la vida te presenta. Sabes que puedes contar con apoyo verdadero y que tu identidad no fluctúa al ritmo de las opiniones ajenas. Eres capaz de construir proyectos con sentido, de tomar decisiones valientes y de mantener la paz interior incluso cuando el entorno te reta. Permítete celebrar los logros propios sin caer en la trampa del aplauso fácil. Reconoce los esfuerzos que otros ponen en tu camino y cultiva la gratitud por la presencia de relaciones honestas. Este es el cimiento más sólido para una vida auténtica y para el legado que dejarás en quienes te conocen profundamente. Transición al siguiente o dominar la diferencia entre adulación y aprecio te da libertad ante las opiniones externas. En el siguiente capítulo, aprenderás cómo la resiliencia frente a la crítica es tu mayor escudo. Capítulo 11. Ámate ante la crítica. El primer paso para vivir en paz con la crítica es comprender que no significa rechazo personal. A menudo, quienes critican hablan más de sí mismos que de ti, a veces proyectan sus miedos, envidias, frustraciones o deseos secretos. Distinguir las críticas constructivas,
que encienden el crecimiento, de aquellas que solo intentan reducir, manipular o controlar, te protege y otorga libertad de acción. Ámate mientras escuchas las voces externas. Aprende a filtrar lo valioso de lo dañino, lo que puede inspirar mejoras de lo que solo busca herir. No toda opinión merece tu atención, y la mayoría de las veces, el mayor juez vive en tu fuero interno. Trabaja para silenciar esas voces interiores que repiten frases del pasado, que magnifican el error y minimizan el progreso. Valorar la crítica como impulso es arte y ciencia. Haz el ejercicio de agradecer la retroalimentación oportuna sin dejar que mine la confianza en tus talentos. Pregúntate, ¿esta crítica está basada en hechos? ¿Viene de alguien que conoce mi proceso? ¿Me señala áreas donde deseo crecer? Si la respuesta es sí, considérala y ajusta cuando sea posible. Si es no, déjala ir como un eco que se disipa en la lejanía. La autocompasión es el antídoto para la herida de la crítica injusta. Abrazar tus defectos, límites y errores no significa complacencia, sino humanidad. Es vital recordar que ninguna evolución profunda ocurre en un ambiente de castigo o exigencia brutal. El amor propio balanceado avecina la humildad necesaria para corregir el rumbo y la fortaleza de perseverar ante el juicio de quienes miran desde la distancia. La resiliencia ante la crítica se cultiva con el tiempo. Encuentra actividades, pasatiempos y círculos de confianza donde puedas ser tú sin reservas, donde el error se reciba con empatía y el éxito se celebre sin envidia. Aprende a rodearte de quienes te ayudan a crecer mientras preservan tu alegría. El arte, la ciencia y el liderazgo han sido posibles gracias a quienes se atrevieron a desafiar lo establecido y persistieron a pesar de la crítica y el rechazo. Las historias de progreso y genialidad se tejen con hilos de incomprensión, agresión o burla por parte de quienes temían lo nuevo o no podían concebir el cambio. Si necesitas inspiración, revisa las biografías de personas admiradas, todas comparten el denominador común de la resistencia serena ante la adversidad. Vivir con amor propio frente a la crítica también significa evitar el perfeccionismo y aceptar que tu mejor versión es un proceso, no un estado final. Permítete aprender en público, fallar en compañía y ser objeto de observación sin esconderte ni endurecerte. La vulnerabilidad es la semilla de la auténtica fortaleza y el origen del autoperdón. Cuida tu diálogo interno, la crítica más dura y destructiva quizás viene de ti mismo. Practica afirmaciones que refuercen tu valía, solicita retroalimentación solo de quienes estés dispuesto a escuchar y no temas retirar tu atención de ambientes críticos sistemáticos. Recuerda que la vida es demasiado breve para gastarla en la autodefensa o el resentimiento constante. En el entorno familiar, las críticas pueden haberse convertido en hábitos, comentarios irónicos, comparaciones con hermanos, exigencias constantes. Detén el ciclo resignificando el error y practicando la escucha empática hacia ti y hacia los que amas. Enseña, con el ejemplo, que el valor humano no se mide únicamente por logros ni defectos. Permite que las generaciones venideras crezcan sabiendo que ser digno no depende de ser perfecto, sino de perseverar, aprender y enfrentar la vida con autenticidad. En el ámbito laboral, aprende a solicitar retroalimentación clara y constructiva. Pide ejemplos y sugerencias de mejora, no solo juicios vagos o generalidades. Recuerda, la crítica bien canalizada es impulso, pero la supervisión tóxica o imprecisa mina el entusiasmo y merma el talento. No tengas miedo a rechazar ambientes crónicamente negativos, buscar espacios sanos es un derecho, no un lujo. Aprovecha el poder transformador de la crítica interna positiva. No se trata de evitar la autoevaluación, sino de examinarte con amor inteligente. Pregunta cada día, ¿qué salió bien? ¿Dónde puedo mejorar, sin autocastigo? ¿Quién puede acompañarme con honestidad y ternura? Haz del crecimiento personal una celebración, no una condena. No abandones tus sueños por miedo al juicio. Vence la tentación de conformarte con una vida pequeña para evitar, ¿qué dirán?, críticas o rechazos.
Concibe grandes metas y date permiso para alcanzarlas, aunque provoques resistencia. La historia la escriben quienes siguen adelante pese a las voces que intentan detenerlos. Encuentra fuentes de inspiración en figuras que admiraste de niño, pioneros de cualquier arte, ciencia o causa. La creatividad y la paz interior suelen florecer al margen y a veces en oposición a las opiniones dominantes de su tiempo. Toma fuerza de esos relatos cada vez que el juicio ajeno parezca cortar tus alas. Haz de la práctica de amarte ante la crítica un hábito cotidiano, respira antes de reaccionar, separa la emoción del mensaje y honra cada paso hacia la valentía de ser tú mismo. Así, cuando el mundo exija máscaras o renuncias, tú tendrás la serenidad para mirar de frente, agradecer el aprendizaje y seguir caminando a tu propio ritmo. Además, valiente no es quien nunca se ve afectado por la crítica, sino quien, a pesar del dolor, sigue mostrando su verdad. Encuentra tu tribu, personas con quienes reírte de los errores, ensayar sin miedo y celebrar los avances modestos. Son ellos quienes te recordarán que tienes derecho a aprender, a cambiar y a triunfar, aún en medio del ruido. En última instancia, amar tu proceso es abrazar la imperfección. Es reconocer que cada día, cada error enfrentado, cada crítica escuchada y trascendida son parte esencial de la arquitectura de tu mejor versión. La resiliencia ante el juicio ajeno multiplica tu libertad, la compasión ante tu propio juicio multiplica tu paz. No subestimes el poder de compartir tus experiencias de enfrentar la crítica con quienes pasan por lo mismo. El intercambio honesto de vulnerabilidades, aciertos y fracasos enriquece, brinda perspectiva y elimina la soledad que muchas veces acompaña el juicio. Forma círculos de apoyo donde cada miembro se sienta validado y fortalecido para perseguir sus metas personales. Finalmente, agradece la existencia de la crítica. Sin ella, el mundo sería un espacio de complacencia y estancamiento. Haz de cada juicio una fuente de revisión y, cuando corresponda, de impulso renovador. Así, habrás transformado lo que otros buscan para frenarte en el combustible para tu propio avance y libertad. Recuerda que cada ciclo de crítica es también oportunidad para encontrar nuevas motivaciones y caminos. No importa cuántas veces tropieces o te enfrentes al juicio, lo importante es seguir avanzando con fe en tu proceso único. Cada paso consciente dado bajo el peso de la opinión ajena fortalece tu capacidad de mantener la dirección y crecer hacia tu mejor versión. Transición al siguiente CAPL o dominar el arte de amarte frente a la crítica es abrir la puerta al coraje inquebrantable. En el capítulo siguiente, descubrirás cómo devolver bien por mal puede convertirse en tu mayor herramienta de paz. Capítulo 12. Devolver bien por mal, el escudo final. Pocos desafíos son tan arduos y liberadores como elevarse por encima de la ofensa y responder al mal con bien. En la teoría, casi todos aprobarían la idea de no devolver odio por odio, pero en la práctica cotidiana, la tentación de reaccionar con hostilidad, desprecio o venganza puede resultar abrumadora. Sin embargo, quienes consiguen revertir el ciclo del mal con gestos de bondad, comprensión y firmeza ética descubren el secreto de un poder interior inquebrantable. La historia está repleta de ejemplos de personas que transformaron su destino y el de quienes les rodeaban al negarse a perpetuar la cadena de represalias. Nelson Mandela, tras años de prisión y humillación, apostó por el perdón como vía nacional. Viktor Frankl, en los campos de concentración, eligió la compasión como razón para vivir. Innumerables líderes espirituales han cimentado su legado sobre la premisa «haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti». Estos relatos no son solo gestos grandilocuentes, pueden convertirse en norte diario para quien aspira a la serenidad del ánimo. Perdonar y devolver bien no supone ignorar el agravio ni aceptar el abuso. Requiere, antes que nada, poner límites claros, reconocer el daño y actuar con justicia. Pero una vez salvaguardas tu dignidad,
tienes la opción de liberar el peso del resentimiento y abrir espacio para respuestas creativas, liberadoras, inimaginables para quien vive atrapado en la lógica del ojo por ojo. El primer paso consiste en observar la dinámica emocional tras la agresión. El mal recibido instala una espiral de energía negativa que amenaza con arrastrarte a su lógica. Si logras detenerte, respirar y reflexionar antes de actuar, recuperas autonomía sobre tu destino. No eres víctima de tu impulso, sino artífice de tu respuesta. Aquí reside el secreto de la auténtica libertad emocional. Devolver bien requiere coraje. Implica mirar de frente a quien te ha herido, en palabras, actitudes o acciones, y elegir no contaminarte con su ira o su miedo. La fortaleza está en actuar con conciencia. Puedes elegir el silencio respetuoso, el límite firme, la compasión inesperada o incluso, si las circunstancias lo permiten, una muestra de generosidad para quien menos la espera. El bien tiene muchos rostros. A veces es un gesto amable, otras una retirada digna, una palabra conciliadora, un acto de servicio silencioso o una disculpa que no se esperaba. No debes entregar tu paz interior para ganar batallas inútiles, ni sacrificarte por quienes persistirán en el daño. El sanar la herida puede consistir en soltar y seguir tu propio camino en busca de entornos que valoren tu integridad. En la familia, donde las heridas suelen calar más hondo, devolver bien rompe ciclos generacionales de hostilidad. Se transmite un mensaje de madurez que libera a todos, incluso al que causa daño, de la repetición inconsciente del dolor. En la amistad, el perdón verdadero cimenta vínculos irrompibles y la generosidad crea puentes después de desacuerdos. En el entorno profesional, quienes practican el arte de devolver bien suelen ganarse el respeto, no siempre inmediato, pero sí duradero, de colegas y adversarios. Se convierten en árbitros de paz, en fuerzas estabilizadoras que previenen conflictos innecesarios y promueven culturas organizacionales saludables. Adoptar el perdón y la excelencia ética como métodos de trabajo incrementa la fuerza, la adaptabilidad y el prestigio personal. No confundas devolver bien con ser ingenuo ni sumiso. Supone desarrollar inteligencia emocional para gestionar el enojo y transformar la energía oscura de la ofensa en impulso positivo. A veces es más poderoso un no firme, una distancia necesaria, o un acto de autodefensa justo. La diferencia está en la intención, no buscas castigar, sino proteger y sanar. La espiritualidad y la ciencia coinciden, quienes practican el perdón y la compasión gozan de mayor bienestar, menos conflictos y relaciones más duraderas. El acto mismo de ser bondadoso contigo mismo después de haber reaccionado mal es fuente de resiliencia y autocompasión. Practica ejercicios concretos para desarrollar este escudo final. Mantén un diario donde escribas tus reacciones, tus emociones y los aprendizajes extraídos tras una injuria. Utiliza el arte, el deporte o el voluntariado como vías para transformar la rabia en creatividad y sentido. Rodéate de ejemplos, lecturas y personas que han sabido trascender la lógica de la revancha. Tampoco temas pedir ayuda profesional cuando el dolor es profundo o la ofensa reabre heridas antiguas. La sanación profunda se construye con tiempo, paciencia y acompañamiento. Nadie está solo en el esfuerzo de dejar atrás el ciclo del rencor. Decidir devolver bien por mal transforma tu narrativa vital. Eres creador de historias nuevas, arquitecto de oportunidades donde parecía haber solo ruinas. Cosechas la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto y te conviertes en ejemplo silencioso para quienes te observan, a veces, sin que lo sepas. Al hacerlo, descubres que el acto de liberar el resentimiento y responder con integridad genera una sensación de ligereza, de coherencia y de esperanza. El mundo es menos frío, menos peligroso y probablemente más inclinado al entendimiento cuando alguien tiene el valor de romper el ciclo. Incluso en los casos donde nunca recibes disculpas, reconocimiento o justicia, devuelves bien por mal para ti mismo, preservas tu integridad, tu salud emocional y tu poder creativo.
Tu vida deja de depender del comportamiento ajeno y se convierte en una manifestación genuina de tus valores más profundos. Recuerda que la decisión de devolver bien por mal tiene un efecto dominó que trasciende el conflicto original. Tus acciones pueden inspirar a observadores silenciosos, un compañero que reconsidera su reacción, un familiar que aprende el arte de la conciliación, un hijo que incorpora el perdón como herramienta ante el desacuerdo. Cada gesto de integridad es semilla que germina, a veces en tierras inesperadas. También aprende a practicar la paciencia. Muchas veces, el efecto positivo de devolver bien no es inmediato. Puede tomar meses o años que el entorno valore tu postura o que el agresor mismo reconozca su error o cambie de actitud. Lo importante es que tu propio bienestar no dependa de lo ajeno, lo fundamental es cosechar paz y sentido en tu interior. Enfrentar situaciones extremas puede demandar una versión más sofisticada del bienestar, el arte de la espera activa. No reaccionar nunca significa someterse, hacerlo siempre con violencia es perder el control. Buscar el justo medio, la firmeza amable, el límite claro y la generosidad meticulosa, construye una coraza fina pero resistente contra los embates de la vida social. No olvides incluirte en tu círculo de compasión. Muchas veces, respondemos con dureza a nuestro propio error o a la incapacidad de perdonar perfectamente. Elige ser paciente contigo mismo, reconocer los avances y no idealizar la nobleza como ausencia de conflicto. La grandeza reside en la lucha diaria por mejorar, aunque se caiga y se deba volver a empezar. Y finalmente, encuentra modos de expresar y canalizar el dolor residual, el arte, la naturaleza, el deporte, el diálogo sincero o el escrito privado son vías para purificar el rencor y rehacer el ánimo. Integrar la experiencia del daño como aprendizaje y fuente de fuerza transforma tu historia, honra tu humanidad y fortalece tu legado. Transición al siguiente capítulo. Toda acción noble deja huella en quien la realiza. El próximo capítulo te enseñará cómo el desapego consciente fortalece tu libertad. Capítulo 13. El arte del desapego consciente. El desapego consciente es la habilidad de soltar personas, deseos, emociones y resultados sin rendirse ni volverse apático. Es la ecuanimidad que permite disfrutar intensamente y dejar ir sin dolor destructivo. Se confunde muchas veces con la frialdad, pero en realidad es todo lo contrario. El desapego permite la conexión profunda sin depender de la permanencia ni de la posesión. En nuestra cultura, se nos inculca la idea de que lo valioso se defiende, nunca se suelta. Aprendemos desde niños a aferrarnos, a los afectos, a los objetos, a las certezas y a los sueños. Sin embargo, el exceso de apego genera sufrimiento. Quien se aferra al resultado perfecto, a la relación ideal, a la imagen que proyecta o al confort de siempre, corre el riesgo de la decepción crónica y la ansiedad paralizante. El desapego consciente no implica renunciar a metas ni a vínculos, sino comprender que el valor está en el proceso y en la capacidad de adaptarse, no en la obtención perpetua. Permite amar sin exigir, trabajar sin esclavizarse, disfrutar sin temor constante a la pérdida. Quien cultiva el desapego puede marcharse cuando es necesario, reorientar su vida ante la adversidad y redescubrir alegría en lo inesperado. El primer paso para el desapego es reconocer el ciclo natural de la vida. Todo lo que inicia, termina, todo lo que se logra, puede perderse, toda relación profunda atraviesa etapas de cercanía y distancia. Resistir este ciclo es luchar permanentemente contra la realidad. Abrazarlo, en cambio, libera una energía formidable, la de aceptar, reconvertir y seguir adelante. En el ámbito afectivo, el desapego permite querer y dejar ir sin destruirse. No todas las relaciones están destinadas a durar, y no todos los afectos sobreviven al paso del tiempo o al cambio de circunstancias. El amor no es posesión, la amistad no es contrato fijo. Agradece lo compartido,
Honra lo vivido y suelta cuando la reciprocidad se agota o la vida exige caminos diferentes. En tu relación contigo mismo, el desapego es imprescindible para la evolución. Las identidades cambian. Quien eras ayer no puede atarte a rutinas, sueños o expectativas de hoy. Suelta lo que te limita y abre espacio a nuevas posibilidades. El desapego te otorga flexibilidad, creatividad y resiliencia ante el cambio. En el trabajo y las metas, practicar el desapego es saber que todo logro puede ser pasajero. El fracaso no define tu valía y el éxito no debe encarcelarte en el miedo a perderlo. Trabaja por lo que amas, pero acepta que las circunstancias, los mercados y los proyectos pueden transformarse o concluir inesperadamente. Así evitas el desgaste y el orgullo excesivo, abres nuevas puertas y no temes reinventarte. A nivel material, el desapego consciente es elegir vivir con lo necesario, disfrutar sin acumular de forma compulsiva y reconocer que la verdadera riqueza está en la experiencia, la salud, el aprendizaje y las relaciones de calidad. La obsesión por poseer conduce al aislamiento y al temor constante de ser despojado. Vivir ligero, de objetos, rutinas y preocupaciones, libera energía vital y despierta el agradecimiento. Practica el desapego en el plano emocional. Suelta el rencor, la culpa, la comparación y la ansiedad. Reconoce que la mayoría de los sentimientos dolorosos se alimentan del apego a una narrativa, a una imagen personal o a expectativas no cumplidas. Elige el perdón, la gratitud y el disfrute del presente como anclajes para tu bienestar. El desapego consciente se cultiva con rituales diarios. La meditación, la introspección, la escritura, el arte o el contacto con la naturaleza. En cada práctica, te ejercitas en soltar lo que no depende de ti, en agradecer lo que recibes y en confiar en que lo necesario llega cuando se abre el espacio para ello. No significa vivir desconectado, sino conectar profundamente y saber soltar sin resentimiento. Es amar con todo el corazón, trabajar con pasión, perseguir metas con disciplina, y llegado el momento, dejar ir sin miedo. El desapego es sinónimo de madurez y fuente de paz interior. Los grandes maestros espirituales de la humanidad predican el arte del desapego como fundamento de la libertad personal, la compasión y la plenitud. No basta con entenderlo, hay que practicarlo en lo cotidiano. Empieza por identificar a qué te aferras, un miedo, una persona, una meta, una imagen, y observa cómo tu vida se transforma cuando decides soltar. El proceso del desapego consciente no está exento de dolores. Despedirse de lo conocido, incluso cuando ya no es sano, requiere valentía y autoescucha profunda. No temas sentir tristeza, vacío o nostalgia al soltar un hábito, una relación, un sueño o una identidad que durante años te sostuvo. Honra ese duelo. Los finales también son umbrales para nuevas oportunidades y aprendizajes inesperados. Permítete transitar cada etapa con ternura, escribe cartas de despedida aunque no las envíes, haz pequeños rituales simbólicos para marcar el cierre de una etapa, comparte tus procesos con personas de confianza y busca el silencio reparador que sigue al desprendimiento. Cada desapego, por difícil que sea, te deja más ligero y fortalece tu capacidad de renovarte. Cultivar el desapego consciente también significa dejar espacio en tu vida para lo imprevisto. Así como el arte requiere lienzo en blanco y la música necesita silencio entre las notas, la vida florece cuando hay vacíos disponibles para ser llenados por experiencias y personas nuevas. No te apresures a tapar todo vacío con ocupaciones, compras o planes frenéticos. Aprende a estar contigo mismo sin temor a lo que surja en el espacio libre de apegos. El verdadero desapego, lejos de aislarte, te sintoniza aún más con la realidad y los demás. Al no depender obsesivamente de algo o alguien, eres capaz de escuchar, amar y servir con más autenticidad. Tu presencia se vuelve liviana y potente, no necesitas controlar, manipular ni retener, y eso mismo te hace atractivo y necesario para otros igualmente libres. En el contexto social,
El desapego te salva del caos de modas, comparaciones y carreras que nunca terminan. Puedes reconocer el valor de la pertenencia y participación sin perder tu paz si llega el momento de soltar grupos, entornos o ideales que ya no vibran con tu propósito. La pertenencia más profunda se basa siempre en la libertad compartida. Reflexiona también sobre el valor del desapego en los momentos de crisis. Perder significa a veces soltar a la fuerza, un trabajo, una casa, una certeza, una salud vulnerada. En tales circunstancias, el entrenamiento diario en el arte de soltar te permitirá atravesar la tormenta con esperanza y dignidad. Descubre la sabiduría de quienes, habiendo perdido tanto, renacen porque supieron agradecer lo que permanece y reconstruirse sobre nuevas bases. Finalmente, recuerda que el desapego consciente es fuente de creatividad. Cuando no dependes del resultado, eres más osado al experimentar, te arriesgas a fallar y tu vida se enriquece de matices, retos y logros genuinos. La innovación no surge de la ansiedad por controlar, sino de la libertad para explorar, fallar, y volver a intentarlo sin miedo al cambio. Transición al siguiente CAPL o dominar el desapego consciente te prepara para el arte final, la presencia en el ahora. El siguiente capítulo te enseñará cómo encontrar fuerza en la atención plena y la aceptación radical del momento. Epílogo: el viaje continúa. El dominio de uno mismo no termina al cerrar este libro. Cada capítulo que recorres, cada lección puesta en práctica, es un eslabón más en la cadena de tu desarrollo personal. La vida seguirá presentando desafíos, ofreciendo tentaciones para perder el centro, alimentar el resentimiento o buscar respuestas fuera de ti. Pero ahora llevas contigo las herramientas de la serenidad, el desapego y el discernimiento. Recuerda que los ciclos de avance y retroceso son parte misma del proceso. No busques perfección inmutable, sino flexibilidad, autoconocimiento profundo y la valentía de regresar a tu verdadero norte. Las derrotas no definen tu aventura. Los errores, lejos de alejarte de la meta, te acercan a tu versión más plena si los recibes con honestidad y compasión. Agradece cada pequeño triunfo, cada emoción abrazada y cada vínculo construido en libertad. Elige, una vez más y día tras día, la calma en medio del ruido, el silencio interior antes de reaccionar y la generosidad de devolver bien aun cuando el mundo invite a lo contrario. Así te conviertes en un punto de equilibrio en la tormenta colectiva, en inspiración viva para quienes te rodean. Este es el verdadero poder, ser dueño de ti mismo ante lo impredecible, responder desde la integridad aunque todo parezca desordenado y vivir con la certeza de que la paz no es ausencia de lucha, sino la decisión diaria de cultivar tu temple en cada circunstancia. Que encuentres en estas páginas, y en ti mismo, la fuerza, la claridad y la esperanza necesarias para avanzar con el corazón sereno y los pies ligeros. El viaje, ahora, es tuyo.